administrativo, ¿sí? Les agradezco su asistencia, su participación. Espero que hoy tengamos una clase muy dinámica, muy activa, ¿sí? Es una clase también muy importante. Muy buenas noches, Brian, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Curso Asistente Administrativo, clase número 4, Manejo de herramientas informáticas, ¿sí? ¿Cuál va a ser, por lo tanto, el objetivo de nuestra clase del día de hoy? Muy bien, lo que vamos a buscar el día de hoy es que nos centremos en aquellas herramientas, tanto instaladas en el escritorio como herramientas web, ¿sí? Tanto aplicaciones de escritorio como herramientas web que nos ayuden a desarrollar, fomentar o, por qué no, mejorar ciertas habilidades prácticas respecto a lo que es el manejo documentario, el manejo de archivos. Nosotros como asistentes administrativos vamos a seguir siempre, casi, digamos, en la totalidad de nuestras funciones y tareas, vamos a tener contacto con documentación de distinta índole. Y la documentación puede ser manejada también desde distintos programas, desde distintos sistemas, softwares, como les digo, ya instalados en la PC hace unos años, hace algunas décadas, y ahora pues casi la gran mayoría de este tipo de sistemas los buscamos a través del navegador en la Internet, ¿sí? En el famoso sistema web. Debemos nosotros también, por lo tanto, conocer cuáles son, qué opciones me ofrece, hacer una especie de, ¿por qué no?, benchmarking, comparación entre un sistema y otro y poder yo discernir, dilucidar cuál me conviene, con cuál me conviene a mí trabajar. ¿Prefiero trabajar con el Microsoft instalado en mi computadora o prefiero trabajar con su versión web? ¿Conozco yo cuáles son las ventajas del sistema web? ¿Estoy al tanto de cuáles son estas herramientas que pueden ayudar no solamente a la redacción de documentos, a la generación de contenido, sino también a su archivo? Vamos a ver en la clase del día de hoy las herramientas en la nube. Sé que la gran mayoría conoce las herramientas de Google. Vamos a ver también las herramientas que ofrece Microsoft, como en este caso lo es su nube OneDrive. Vamos a ver el día de hoy también de herramientas digitales que nos pueden ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad en las labores administrativas. Estamos hablando, empalmando un poco con nuestra clase anterior, nos estamos refiriendo a herramientas que nos ayudan a gestionar el tiempo, a gestionar nuestras tareas y funciones y que nos ayuden a llevar un control. Volviendo un poco a los 4 pilares de la administración, recuerden, el último pilar es el control. Es necesario llevar un control adecuado, porque puede que yo sea un buen analista, diseño muy bien y planifico lo que quiero realizar, pero si en el método, en la práctica, hay un error al momento de controlar la eficacia, definitivamente mi proceso puede tener un talón de Aquiles. Entonces, es necesario ahora en esta era donde lo digital nos gobierna, es así, donde hasta en el teléfono podemos editar un documento en Word, es necesario estar actualizados. Y también este principio parte del análisis de nuestro mercado laboral actual. Miren ustedes, es necesario, es muy necesario como asistentes administrativos mantenernos actualizados, ¿sí? Y eso, esa actualización va a ir en función al conocimiento que yo tenga de qué tendencias se van presentando en el mercado laboral, que, dicho de otra manera, es el reflejo de cuáles son las tendencias en las organizaciones, en las empresas. Hace unos años era casi un requisito indispensable conocer ciertas herramientas como lo es Excel, Word. Habría que verificar, ¿se mantiene? ¿Sigue siendo estrictamente necesario tener mi certificado avanzado de Excel o existen otras opciones?
Está bien quedarme con los CRMs, con los sistemas del rubro al que estoy apuntando tradicionales, o existen también herramientas web en tendencia más actuales que me pueden ayudar quizás a obtener un igual o mejor resultado. Y miren ustedes, visualizando así a grosso modo para iniciar la clase del día de hoy, cómo está la bolsa laboral en LinkedIn, esta red social que sé que la mayoría la conoce, muy importante, donde a través de también la red de contactos uno puede conocer cuáles son las tendencias, cuáles son los sistemas más solicitados, en qué nivel solicitan ciertos sistemas o qué funciones en específico están requiriendo o solicitando para el perfil de asistente administrativo en el área o la empresa donde busco desempeñarme. Aquí vamos a ver un ejemplo. Asistente administrativo de ventas para una empresa, si están solicitando dentro de los requisitos el manejo de Microsoft Office al nivel intermedio. Miren, estamos viendo aquí que están solicitando un nivel de manejo de la herramienta intermedio para un puesto de asistente administrativo en ventas, ¿sí? Y si somos ya un poco más bien obsesivos con el tema, nos vamos a dar cuenta que incluso, ¿sí? Existen empresas que ya solicitan al asistente administrativo que conozca, maneje y use muy bien la inteligencia artificial. Entonces, en la clase de hoy vamos a aprender cómo redactar un buen prompt. Para los que no conocen el término, para los que han tenido poco o casi nulo contacto o interacción con la inteligencia artificial. Entonces sí es bueno analizar la tendencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sea que yo esté trabajando actualmente en una empresa o ya sea que esté buscando ingresar al mundo laboral, yo necesito saber qué competencias debo desarrollar. Y como ya ustedes saben, en el término de competencias se engloban habilidades blandas, habilidades duras, aptitudes, habilidades, cualidades. Entonces, dentro de ello implica que yo sepa cuáles son los conocimientos que yo debo formar, que debo fortalecer y que debo entrenar. Sobre todo, si estoy apuntando a algún puesto vacante en específico o deseo formarme en un perfil especialista, porque sí es importante ya ir viendo la especialización. Si bien es cierto, la administración es versátil, se adapta, es importante ya empezar a discernir cuál va a ser el área en el que me voy a especializar. Porque si ustedes se dan cuenta, existen algunas de las ofertas que especifican directamente a qué área va a pertenecer el asistente administrativo. Y justamente para este tipo de funciones que involucra órdenes de compra, sistemas de facturación, envío de guías, archivos, seguimientos, miren, cada función siempre empieza con un verbo porque es una acción, ¿sí? Recepcionar, manejar, enviar, coordinar, registrar. Entonces, estas funciones son en conjunto las competencias que constantemente están evaluando las empresas y engloban las competencias que los empleadores buscan de nosotros, las áreas en su totalidad. Entonces, es importante que yo conozca cuáles son las funciones y responsabilidades en mi puesto, pero en el área en el cual me voy a desempeñar, porque estoy segura que va a cambiar. Y justamente aquí, justamente porque trabajan con órdenes de compra, con datos numéricos, registros, con matrices grandes de mucha data, es que justamente de manera congruente solicitan el manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. Estoy muy segura que van a tener especial énfasis en Microsoft Excel por el tipo de trabajo que uno realiza. Es bueno hacer este tipo de análisis independientemente de si somos de recursos humanos o no,
porque nos ayuda a estar preparados. Nos ayuda a estar preparados para este mercado laboral tan cambiante, tan vertiginoso hoy en día, que aunado a la inteligencia artificial siempre están cambiando. Ya antes existían CRPs, algunos sistemas adaptados a las empresas, hechos de manera tradicional, de repente con lenguajes como Java, JavaScript, PHP, y que uno pues lo entrenan y al entrar a trabajar pues lo va a utilizar en su mayoría, pero ahora ya vemos software empresariales para distintas áreas de especialización donde incorporan en su lógica de programación la inteligencia artificial. Entonces sí es importante conocer cuál es la estructura que debe tener un prompt, cómo redactar un buen prompt y cómo mejorar mi trabajo con la inteligencia artificial, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo más aquí. Asistente administrativo, este de manera más general, miren ustedes, eh, está solicitando un perfil básico, técnico en administración o quizás bachiller, va a depender mucho del perfil y sí, no especifica el tipo de sistemas que deben utilizar. Existen también este tipo de perfiles. Es importante también discernir a qué tipo de área, rubro, empresa voy a pertenecer, quiero pertenecer o quiero especializarme, ¿sí? Muy bien, vamos a ver aquí que sí, existe inclusive asistente administrativo para SOMA, lo que es medio ambiente. Miren ustedes, a ese nivel de especialización llega nuestro perfil, auxiliar administrativo de recursos humanos, ¿sí? Conocido también, asistente del SEO, miren ustedes, para llevarle la agenda, el control, a dar soporte al SEO de esta empresa y así sucesivamente. Entonces es importante ingresar, dar una revisión, ver qué están solicitando y en función a eso formar mis competencias, formar mis conocimientos, prepararme, capacitarme. Miren ustedes aquí, ese asistente de SEO están solicitando, además del título, conocimiento financiero y, miren ustedes, manejo de Excel a nivel intermedio. Entonces, sí, las normas y condiciones, los términos de las empresas para lo que es el funcionamiento de sus áreas y qué es lo que quieren solicitar específicamente a sus asistentes, lo van a encontrar en sus perfiles en las bolsas laborales. Entonces, no está de más darle una revisión. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Herramientas esenciales de la oficina. La conocemos, ¿sí? Está el famoso Microsoft Office 365, porque son casi todas las herramientas, Word, Excel, PowerPoint, Forms, ¿por qué no? El famoso calendario, etcétera. Y también está Google. Google ofrece herramientas web muy similares, análogas a las que ofrece Microsoft, ¿sí? Si bien es cierto, recapitulando un poquito en la historia, sabemos que en todos los productos de Windows vamos a encontrar instalado de manera predeterminada todo el Microsoft Office 365, ¿verdad? Word, Excel, PowerPoint. Esta versión instalada en el escritorio es de las más antiguas y muchas de sus funciones son heredadas, tan eficientes hasta cierto punto que Google las replica. Si ustedes han ingresado a Google Docs, a Google Sheets, se habrán dado cuenta que la funcionalidad, los botones, el esquema de las barras se parece mucho, es muy similar. Algunos lo llaman intuitivo, pero hay una ventaja. A diferencia del sistema Microsoft Office instalado en la computadora, la versión web que al inicio ofrecía Google marcó la diferencia porque permitía mejorar el control del versionado de los documentos. Es decir, es cuando tengo un documento que debe ser revisado, corregido o editado por varias personas. De repente no solamente por mi área, sino por otras áreas, porque compartimos probablemente un proceso en común dentro de la organización, dentro de estas funciones.
Entonces, gestionar el versionado a la antigua era estar compartiendo correos y indicar en el rótulo del nombre qué versión correspondía a cada documento. Inclusive en la portada del documento se colocaba cuántas versiones ha tenido el mismo documento, cuántas veces ha tenido el cambio. Eso siempre se va a dar, ¿sí? Es probable que ustedes también lo vean o lo hayan visto. Pero en el interín de ese proceso de tener ya la versión final de la versión 2 o 3 de un documento, podían ocurrir ciertos inconvenientes con el control de la versión. Es decir, si no había un estricto cuidado con el nombre, si es que se producían duplicados o se borraban cierta data o no se llevó un control de quién, de qué persona hizo un cambio de un párrafo en específico, era complicado monitorear. ¿Cuál es la ventaja de Google Docs? Que al ser web se guardaba la información de manera automática en la nube, ¿sí? Ojo. Y en segundo lugar, te permitía controlar quién hacía cambios, porque incorpora un historial de cambios y incorpora lo que es la ventaja de compartir el documento, ¿sí? Miren ustedes, aquí estoy compartiendo como muestra un documento en Google, perdón, en este caso es OneDrive, es Word, pero de OneDrive, porque los que ya han explorado un poco más el mundo de Microsoft, en respuesta a Google, también Microsoft saca su versión web y lo que están viendo aquí es Microsoft Word, pero en la versión web, ¿sí? ¿Qué? Porque la versión web trajo ventajas que el aplicativo de escritorio no, y es importante conocerlas. Miren ustedes, se guarda automáticamente en la nube, lo cual aliviaba, ¿no? Anteriormente teníamos que hacer control G o estar guardando el documento constantemente para evitar pérdidas ante un corte eléctrico. Pero ahora eso queda en el pasado, se guarda automáticamente. Y adicionalmente me permite compartir un documento con todos aquellos que yo deseo que ingresen e inclusive yo puedo decidir cómo quiero que interactúen con el documento. Pueden solamente visualizarlo o pueden editarlo. Miren ustedes, me ofrecen esas dos opciones. Esta funcionalidad va a ser tanto en Microsoft Word versión web como en el Google Docs en la versión web. Entonces, estas ventajas no las tiene necesariamente hablando el Microsoft Word tradicional instalado en la PC. Entonces, es bueno que ustedes sepan esto porque cuando nos toque trabajar en equipo un documento muy importante y que se requiere un control de versionado, esta función les va a ayudar porque nos va a permitir ver en el historial quiénes realizaron los cambios y de esta manera tener un mayor control. Y claro está, Microsoft Word como propio sistema tienen un montón de funcionalidades y cada botón de cada barra que ustedes ven aquí representa una función. Aquí vamos a ver el día de hoy un ejemplo básico, ¿sí? De cómo es que se redacta un documento, pero para que esto sea más interactivo, quiero presentarles a ustedes el modelo o formato de cómo debe ser una minuta de una reunión. Cuando nosotros somos asistentes administrativos, nos encomiendan asistir de repente como secretario a una reunión, es muy probablemente que seamos los encargados de tomar nota de todos los acuerdos, de todo lo que aconteció en la reunión, de las conclusiones más importantes y velar por este documento, por su permanencia, porque se mantenga siempre circulando entre todos y cada uno de los responsables de dicha reunión. Probablemente después dará pie a un seguimiento. Pero para aquellos que no lo conocen, aquí tienen una idea de cómo desarrollar la minuta o el acta de una reunión. En primer lugar, lo que nunca debe faltar es la fecha en la que se está desarrollando la reunión. En segundo lugar, la hora de inicio y también la hora de finalización. El lugar, en este caso, es una reunión que se realizó de manera presencial. Aquí también incorporaríamos, ¿por qué no?, una opción más que es modalidad, si así lo requiere, y de ser presencial o virtual se puede colocar, ¿sí?
Muy bien. ¿Convocado por quién? ¿Quién está solicitando la reunión? Sobre todo esto si estamos trabajando de repente con alguna metodología ágil o en la organización se lleva un control estricto de quienes solicitan el tiempo de cada trabajador para una reunión de esta índole, es importante indicarlo. ¿Quién es el moderador en caso sea necesario? Y en este caso el secretario. Casi la mayoría de veces es el secretario el asistente administrativo. Somos nosotros los encargados de redactar esta minuta o acta de reunión. Y muy bien, aquí ya se divide en secciones. La primera sección es importante detallar cuáles son los asistentes a la reunión. Obviamente, trabajadores de la empresa o en su defecto, visitantes, proveedores o supervisores de alguna entidad gubernamental o no. Entonces es bueno detallar nombres y apellidos, el puesto, área de trabajo, si es que se desea aún más el control estricto, se puede colocar datos como el número de DNI, el documento de identidad, área de procedencia o empresa de procedencia, etcétera. Va a depender mucho del caso. En la segunda sección es importante colocar cuál es la agenda del día. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cada reunión convocada, ya sea por el gerente, una jefatura, algún analista, sí o sí, desde el inicio, desde su creación, desde su agenda, desde que se agendó, debe tener claro cuál es la razón de ser de la reunión, cuál es el objetivo de la reunión. Una reunión que no tiene una agenda se va a dilatar, los participantes van a divagar, probablemente se van a ir por la tangente y se pierde tiempo. Entonces recuerden, nosotros, los asistentes administrativos, siempre vamos a buscar la eficiencia, vamos a estar orientados a ello. Entonces, partiendo de este principio, es importante que yo me asegure cuál es la agenda del día, para qué es la reunión, qué es lo que vamos a tratar en la reunión, cuáles son los puntos a conversar y en función a la agenda del día es que se va a determinar cuáles son las conclusiones, ¿sí? En cuáles fueron los acuerdos finales, ¿ok? En tercer lugar, se debe colocar el desarrollo de la reunión, es decir, aquí se va a desarrollar el contenido, todo lo que se conversó en la reunión, cómo se tocó cada punto, cuáles fueron los acuerdos, las discrepancias, cuáles fueron las dudas y si hubieron pendientes o no, es importante detallar. Ahora, hoy en día existen herramientas con inteligencia artificial, que vamos a ver después, que nos ayudan como una especie de dictáfono a grabar la información, la conversación, para después transcribirlo en texto. Puede ser que sea esto eficiente para una reunión de 20, 25, 30 minutos, pero para una reunión de 2 horas habría que analizar cuán conveniente es. Pero si no contamos con este tipo de herramientas que nos ayudan a transcribir la voz, podemos nosotros establecer un esquema simple en nuestra minuta de reunión. En primer lugar, lo que yo recomiendo es colocar el desarrollo de la reunión por puntos. Miren ustedes, aquí el punto 1 dice, se compartieron los informes de desempeño y se acordó reforzar el seguimiento semanal de metas. ¿Sí? ¿A qué corresponde ello? Justamente al punto número 1 de nuestra agenda del día, ¿ok? Simplemente yo coloco aquí cuál fue el acuerdo o cuál fue el accionar frente al primer punto por parte de los integrantes. Y de manera simple, precisa y concisa, yo detallo cuál fue la acción. En este caso, frente a la evaluación de desempeño del equipo, decidieron compartir los informes de desempeño y acordaron reforzar el seguimiento semanal de metas. Ok, como la conclusión corresponde a un acuerdo que involucra reforzar, desde ya me está indicando que va a haber un responsable. Entonces yo debo designar aquí, consignar en el documento, quién es el responsable de realizar este seguimiento de aquí. De lo contrario,
no seremos eficientes. De lo contrario, vamos a lanzar palabras al aire, ¿no? Existen personas que dicen, bueno, tenemos que reforzar el desempeño, tenemos que hacerlo, pero si no se establece quién lo va a hacer, esa reunión no es eficiente, no es productiva, porque no se está llegando a nada. Recuerden los 4 pilares de la administración. ¿En dónde acaba el circuito? En controlar. ¿Y quién va a controlar? ¿Sí? ¿Quién va a hacer este seguimiento? ¿Quién lo va a reforzar? Entonces, sí o sí va a haber un responsable. En este caso, ya tenemos el nombre, Ana Sánchez. Es importante consignarlo en el documento, así como también es importante consignar cuál es la fecha límite para esta acción, cuál es el deadline, ¿sí? En este caso, el plazo establecido fue a partir del lunes 1 de julio. De manera simple, en 3 oraciones prácticamente, hemos desarrollado de manera precisa y concisa cuáles fueron los acuerdos con el punto 1 de la reunión. Y muy similar con lo siguiente. Punto 2, se propuso una nueva distribución de tareas y metas específicas por área. La pregunta es, ¿quién va a designar, quién va a hacer la distribución de tareas y metas? Aquí se establece un responsable, los jefes de cada área. Porque recordemos que el punto 2 era coordinación de tareas para la campaña de julio. Perfecto. Se establece el responsable y de igual manera se establece el plazo. Lo mismo con el punto 3 y con el punto 4. De esta manera, sin escribir mucho, de manera precisa y eficiente, ya tengo mi información importante. Entonces, lo que al final vamos a colocar son los acuerdos de manera simple, por oraciones, porque recordemos que la finalidad de la minuta de la reunión es que nos dé un repaso muy rápido de qué fue lo acordado en la reunión. Yo sé que cada responsable habrá tomado sus notas, sabrá de qué trata, están al tanto, por lo tanto esta minuta debe ser pequeña, que no involucre un sobreesfuerzo, un sobretrabajo, sino que sirva como un recordatorio de lo más importante en la reunión. Muy bien, ahora sí, al final lo que se va a hacer es establecer, consignar cuándo será la próxima reunión, ¿sí? Porque sabemos que esto de aquí tienen fechas de entrega, hay acuerdos que ameritan revisarse, ¿no? Se estableció que se iba a elaborar un cronograma, se estableció que se iba a presentar un informe para la próxima reunión y mantener comunicación. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es, en ese mismo momento, con todos los participantes, decir cuándo será la próxima reunión o dar una fecha aproximada. ¿Por qué? Porque eso nos va a nosotros a aliviar mucho, vamos a ganar tiempo de gestión y coordinación. Lastimosamente en la agenda de todos los participantes en la reunión no van a coincidir exactamente cuando yo lo deseo o cuando el gerente así lo solicita. Entonces, si ya puedo establecer una fecha preestablecida, una fecha aproximada de cuándo va a ser la reunión, ya estoy ganando tiempo, ya estoy siendo eficiente. Si coloco la hora y el lugar, pues muchísimo mejor. De lo contrario, ahora habrá que hacer seguimiento posteriormente. Y por último, la firma, establecer aquí por quién fue elaborado, en este caso la secretaria, que somos nosotros, el asistente administrativo, con la firma del responsable de redactar esta minuta. Existen organizaciones donde prefieren también adicionar la firma de cada uno de los participantes o asistentes a la reunión en señal de conformidad de que todo lo establecido en la minuta de la reunión se va a desarrollar tal y como fue pactado. De esta manera ustedes van a poder tener una minuta breve, precisa, concisa. Miren ustedes, 2 páginas. Es recomendable que no tenga una extensión muy larga, debe ser pequeño y que sirva solamente como un recordatorio. De esta manera ya vimos cómo trabajar con esta herramienta. Ahora, si yo deseo, miren, si yo deseo compartirla, voy a poder acceder aquí a la sección de compartir. Puedo copiar el vínculo como tal, puedo compartir el acceso, ¿sí? Inclusive puedo designar a qué cuentas, ¿sí? A qué correos lo puedo
enviar. Y en el caso del vínculo, sí, yo puedo configurar quiénes van a poder tener acceso, si cualquier persona, alguna persona ya establecida, qué tipo de acceso va a tener, si va a poder editar, si va a poder ver. Si deseo, miren ustedes, lo quiero hacer más privado, si es información confidencial, puedo yo establecer una contraseña. Claro está que estos funciones va a depender de su versión del sistema, ¿no? Si es gratis, gratuito, o si se paga con una licencia. Se puede establecer también fecha de expiración. De repente quiero yo decir hasta cuándo van a tener acceso a este documento o ya no, ¿sí? Es muy importante conocer estas ventajas de la herramienta virtual. ¿Por qué? Porque si yo soy asistente administrativo que prefiere, pues, justamente aprovechar esta función del guardado automático, le puede sacar provecho por mis funciones, por mi área, a esta función de compartir, definitivamente voy a preferir por estrategia trabajar con la versión web y ya no con la versión instalada en la computadora. Entonces, ustedes pueden decidir con qué herramientas pueden trabajar. Lo importante es que escojan la herramienta que se ajuste mejor a sus necesidades y que de una u otra manera tengan mayores ventajas para ustedes. Porque ahora hay para todo gusto y es importante conocer cuáles son los sistemas que se nos van ofreciendo para poder escoger el mejor. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver ahora cuáles son, además de esas herramientas clásicas como lo es Word, Excel, cuáles son esas herramientas digitales complementarias. Ahora sí, vamos a lo más actual. Vamos a los sistemas que hoy en día están ganando mayor peso en las organizaciones, áreas completas de empresas, he visto gestionadas por Asana o Notion, porque tienen ventajas. Entonces, vamos a ver hoy cada una de ellas, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y toda duda, consulta que ustedes tengan, por favor, la realizan a través del chat. Básico para la gestión de agendas, reuniones, citas, va a ser Google Calendar. Creo que la mayoría ya lo conoce, ya lo hemos visto. Hemos tenido quizás alguna aproximación con esta herramienta. Para los que no la han visto, aquí está, aquí lo presento. Es literalmente como un calendario grande, ¿sí? Es intuitivo, es la ventaja de esta herramienta de Google. Nos permite gestionar la agenda, nos permite gestionar como una especie de cronograma, una especie de actividades. Y la ventaja de Google Calendar, sobre todo si lo tenemos en la versión móvil, en el celular, es que nos va a enviar recordatorios 30 minutos antes de la reunión pactada, lo cual esta ventaja es provechosa para aquellos quienes están atareados y necesitan una notificación, una alarma, una señal de ciertos eventos. Puedes programar eventos, puedes detallar inclusive por categoría qué tipo de evento pertenece, en este caso por colores, y puedes gestionar varios calendarios, de repente un calendario por proyecto, un calendario miren, por curso en este caso, aquí tengo de cursos, de procesos formativos, independientes o de alguna institución, en este caso de alguna empresa, puedo yo gestionar aquí mis calendarios, ¿sí? Es muy intuitivo. De manera rápida me permite aquí crear, ya sea eventos, tareas o una agenda de citas. Puedo crear eventos de manera rápida añadiendo un título, especificando la fecha y el rango horario en el cual quiero que se desarrolle e inclusive puedo aquí añadir una videoconferencia. Esa es la ventaja de Google. Hacer un software, una empresa tan grande, sus productos están vinculados en su mayoría unos con otros. Y en este caso nos damos cuenta que Google Calendar se puede vincular con Google Meet, una herramienta que nos permite conectarnos tal y como estamos conectados ahora mismo. Entonces, si yo deseo tener alguna reunión virtual, puedo agendar el evento, añadir a los invitados, es decir, que notifique a los responsables o a los asistentes del evento y a la vez ahí mismo puedo aunar
el enlace virtual a través del cual nos vamos a reunir. Entonces, las ventajas de Google Calendar son grandes, ¿sí? Hay que quizás tenerle paciencia con algunas cositas para aquellos que ya la han venido trabajando desde antes. Hay otra ventaja también de Google, es que está vinculado a su herramienta de Google To Do, ¿sí? Que es como la herramienta de tareas, donde aquí también vamos a poder enlistar nuestras tareas del día. De repente, por fecha, ¿sí? O por fecha, yo puedo aquí mismo en Google Calendar llevar mi agenda. Miren ustedes aquí, en la opción de To Do, es la aplicación de Google, y aquí puedo yo colocar cuáles son mis tareas, puedo añadir tareas, puedo colocarles un título, algún detalle, una observación y puedo establecer cuándo se va a tener que desarrollar esta tarea. La puedo calendarizar. De esta manera, así llevo un orden, llevo un control de mis funciones, de mis eventos, de mis reuniones y no me pierdo en el proceso. Entonces, sí, vamos sacándole provecho a estas herramientas gratuitas, porque es una ventaja de Google que es una herramienta gratuita. Básico para un asistente administrativo manejar Google Calendar con todas y cada una de las funciones que les estoy mostrando, ¿sí? Yo igual les recomiendo que no se quede aquí, que ustedes igual lo sigan practicando y van a poder darse cuenta que es muy, muy, muy provechoso de una u otra manera esta herramienta de Google. Ahora sí, en segundo lugar, quiero mostrarles la herramienta Trello. Quedó pendiente también verlo. Trello es una herramienta que me va a permitir gestionar tareas y la forma en la cual me presento estas tareas es por columnas. Claro que Trello tiene otras funciones, pero nos vamos a dar cuenta que algunas son gratuitas y otras forman parte de una licencia de paga. Lo que quiero aquí es que ustedes puedan ver todas y cada una de las herramientas que les voy a presentar, que puedan ver cuál es el provecho que le pueden sacar a cada una de ellas y ya sea que deseen usarlas en su versión de paga o en su versión gratuita, es importante que ustedes puedan discernir lo que mejor les conviene, lo que mejor les va a resultar para cada una de sus necesidades, ¿sí? Si yo manejo la información de manera visual, a mí me gusta más tener las cosas estructuradas en tablas de manera gráfica. Trello va a ser una buena herramienta, ¿sí? Trello, ¿sí? Vinculado también con Jira, esta herramienta de Atlassian, ¿sí? Y Confluence, ya para la colaboración en documentos, se van a dar cuenta que es todo universo, todo un universo. La gestión documental de que documentos de gran importancia, de gran tamaño también, y muy delicados a la vez, pueden ser gestionados también por este tipo de herramientas. Miren, Trello se vincula con Jira y también se vincula con Confluence, ¿sí? Confluence, ¿sí? Nos va a permitir trabajar varios tipos de documentos, ¿ok? Por ahora nos vamos a quedar en Trello porque quiero que ustedes se den cuenta que esta funcionalidad de aquí, de tableros, nos puede permitir trasladar nuestra matriz de Eisenhower en una tabla de Trello. Para aquellos que desean tener la información, la lista de tareas, mis actividades ordenadas por prioridad de manera digital, Trello es para ustedes. Esta función de tableros, hasta donde le he probado, es muy buena aquí en esta herramienta y lo mejor de todo es que es gratis. Hasta ahí llega la versión gratuita. Si queremos otro tipo de funcionalidades, podemos revisar las licencias que trae Trello. Ojo, aquí no quiero que se interprete como que estoy incitando a adquirir esta licencia. No, claro que no, es a criterio de cada uno para ver si les conviene o no. La finalidad de esta presentación es justamente darles una pequeña introducción de lo que podemos trabajar con la versión gratuita de Trello. Y vamos a ver aquí. Nosotros ya hemos creado aquí una matriz de Eisenhower. Miren ustedes,
Trello se muestra con este formato de admin LT, es decir, una barra a la izquierda, y el desarrollo del cuerpo, el contenido aquí en medio, donde miren ustedes, ya tenemos nuestra tabla, nuestro tablero. Y justamente está segmentado en función a cada uno de los cuadrantes de la matriz de Eisenhower. ¿Recuerdan? Nuestra matriz de Eisenhower la vimos en la clase anterior. Entonces, si tú como asistente administrativo decides trabajar con la matriz de Eisenhower y a la vez quieres algo virtual, algo web, donde puedas verlo en cualquier dispositivo, puedes trabajar con Trello, ¿sí? Es muy fácil crear columnas, miren ustedes, aquí podemos añadir otra lista, es como una lista, y lo que hemos hecho para este ejemplo es en cada lista, en cada columna, rotular el nombre función a cada cuadrante de la matriz. Y de manera fácil podemos establecer cada una de las tareas y funciones en cada cuadrante o cada columna de acuerdo al nivel de importancia o al grado de urgencia, tal y como lo establece la matriz de Eisenhower. Podemos redactar de manera fácil las tareas, todo lo que tenemos que hacer, se añade la tarjeta y ya automáticamente se guardó en la nube en el sistema. Podemos cambiar de tablero, podemos también acceder a un planificador. Claro está, miren ustedes que esta vinculación con Google forma parte de la prueba premium, de la prueba ya con licencia. Ustedes van a decidir si utilizarlo o no, ¿sí? Pero no es necesario, si no lo consideran necesario, pueden quedarse con la versión tablero de Trello. Sí, puedo cambiar de tableros. Si yo tengo varios tableros, varias matrices o listados, puedo también trabajarlo. La ventaja también de Trello es que podemos trabajar de manera integral con distintos tipos de sistemas. Miren, podemos vincularnos con Google Chrome, ¿sí? Miren ustedes, se abre aquí una web, nos pide que instalemos una extensión para Chrome y podemos ya añadir páginas web, gestionar todo desde un solo lugar. Lo que busca es que esté todo centralizado para así tener mejor control y orden de nuestras funciones e información que manejamos. Nos permite también conectarnos con una bandeja de correo electrónico, ¿sí? Se puede vincular con Trello para aquellos que desean manejar su mensajería desde el mismo lugar. Podemos también vincularlos con Microsoft Teams, con Slack, que es una herramienta de mensajería corporativa, ¿sí? Donde es como un canal cerrado de comunicación que es muy utilizado por empresas que desean preservar la confidencialidad de su comunicación, de su información, de su data. Entonces sí, aquí les dejo Trello, una herramienta muy interesante que ustedes lo pueden explorar, lo pueden revisar. Aquí en el chat les dejo el enlace para aquellos que desean profundizar en su manejo. Muy bien, ahora vamos a ver Notion. Notion, a diferencia de Trello, se centra más en la gestión de proyectos. Vamos a ver a qué me refiero. Miren, este es Notion, ¿sí? Es una herramienta para el trabajo en equipo, ¿sí? Nos va a permitir gestionar proyectos. Vamos a poder gestionar inclusive la distribución de las tareas a cada uno de los participantes o integrantes de un mismo proyecto. Y yo puedo crear mis proyectos. Claro está que uno va a necesitar, pues, primero discernir cuáles son los límites de la versión gratuita. Me parece que solo ofrece unos días de prueba. Y ya después ver si es que es conveniente para ustedes contratar una licencia de Notion. Miren ustedes, acá podemos visualizar en mi cuenta que hay algunos ejemplos. Quiero mostrarles aquí el ejemplo de un proyecto, en este caso un proyecto web, ¿sí? Se desarrolló un portal web, ese fue el proyecto,
Y lo genial de Notion es que te permite decidir con qué metodología ágil quieres trabajar. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos siguiendo el modelo Scrum, la metodología Scrum. Y justamente bajo esta metodología es que Notion estructura justamente cada una de sus tablas para así visualizar cada una de las fases de la metodología Scrum. También nos permite decidir si queremos trabajar con la metodología Kanban, que es un poco más corta, ¿sí? Pero igual metodología ágil. Otra de las ventajas muy claras que saltan a la vista de Notion no solamente es este manejo del tablero, sino colocar por estatus, ¿sí? Cada una de las tareas e inclusive designar la persona responsable de dichas tareas. Miren ustedes, a quién fue asignado la tarea, en qué estado se encuentra, cuál es el nivel de prioridad, muy importante en la administración, la fecha en la que fue creado, a qué proyecto pertenece, se pueden añadir comentarios, se pueden seleccionar páginas, se pueden adjuntar imágenes, colores, etcétera. Es muy versátil. Miren ustedes aquí, hay una tarea, paleta de colores, inclusive se puede colocar un header, una portada a la tarea, un icono, para que sea más fácil y salte a la vista la actividad en el tablero. De igual manera se ha colocado el estado, la prioridad, a quién fue designado. Y miren ustedes, la ventaja de Notion es que al estar gestionando un equipo grande de trabajo y tener ahí a cada uno de los participantes, es que cada uno de ellos va a poder hacer seguimiento en vivo de cómo va el avance de cada tarea, de cada función, de cada uno de sus compañeros. Y miren ustedes, en esta función básica de la designación de paleta de colores, aquí otro compañero del proyecto tuvo la oportunidad de hacer un comentario al avance de esta tarea e inclusive pudo colocar una imagen adjunta. Entonces, quizás esta tarea anteriormente resuelta, probablemente con una reunión, se dio fácilmente solución simplemente con una sección de comentarios, donde claramente ustedes aquí ven, se puede dar réplica y se establece un hilo de conversación y se puede llegar a un acuerdo de manera fácil y rápida a través de este modelo y evitamos o dejamos solamente para la reunión lo que esencialmente necesita ser debatido, ¿sí? Pero de lo contrario, si son tareas más simples que pueden ser pulidas a través de este tipo de comentarios y gestión, Notion va a ser de gran ayuda, ¿sí? De igual manera, tenemos varias vistas. Nos ofrece la vista por estatus, nos ofrece la vista por personal. En este caso, en este equipo hay 2 personas agregadas y podemos ver cuáles son las tareas que le fueron asignadas a cada persona, en qué estado se encuentra cada una, cuáles son aquellas actividades que fueron asignadas hacia mí. Todas las tareas, miren ustedes, también puedo ver todas las tareas de todo el proyecto, a quién fue asignado, fechas, niveles de prioridad, hacia qué proyecto pertenece, el estatus. La ventaja también de Notion es que el proyecto maneja su propio calendario, es decir, podemos aquí establecer fechas de entrega, podemos establecer reuniones de coordinación con un proveedor, etcétera, y todos los participantes del proyecto van a ser notificados con la agenda, con lo que esté calendarizado aquí mismo en el proyecto de Notion. De esta manera podemos gestionar equipos de trabajo y proyectos de manera más dinámica. Por eso, algunas de las empresas, digamos, más a la vanguardia, que siguen las tendencias, son las que ya están incorporando Notion a sus equipos de trabajo. Entonces, mucho ojo con ello. Si es que estás postulando o trabajas en una empresa donde te están solicitando aprender esta herramienta o consideras que es necesario incorporarla, puedes desde ya practicarla y, ¿por qué no, hacer una comparación entre las ventajas de su funcionalidad de prueba gratuita y si es conveniente adquirir una licencia o no? ¿Ok? Eso es Notion. Ahora, creo que la mayoría conocemos Grammarly, ya tiene
bastante tiempo también en el mercado, es muy útil para mejorar la redacción de nuestros documentos. Y antes de pasar con la siguiente herramienta, quiero compartirles también Notion. Si no pueden acceder al proyecto de ejemplo que les he agregado, no se preocupen, igual pueden acceder a una prueba gratuita, ¿sí? Se pueden registrar, acceder a una prueba gratuita y justamente practicar cada una de las funciones de Notion. Y por último, PomoFocus. PomoFocus es una herramienta web, es gratuita y la ventaja de PomoFocus es que nos ayuda a aplicar la técnica de Pomodoro. Justamente aquí lo vamos a ver. Este es PomoFocus. Miren ustedes, es simple, no es complejo, ¿sí? La ventaja es que nos permite gestionar nuevamente de manera virtual en nuestra computadora del trabajo el tiempo, el ratio de tiempo que yo debo seguir dentro de lo que me especifica la técnica de Pomodoro, ¿sí? Como les había comentado, la técnica consiste en 25 minutos de concentración, 25 minutos de trabajo, ¿sí? Concentrado en visión de túnel, para luego tener un descanso de 5 minutos. Eso es Pomodoro, la técnica de Pomodoro, y PomoFocus es una herramienta web gratuita que me permite controlar el tiempo. Miren ustedes, yo le puedo dar Start y a la vez le puedo dar acceso a notificaciones del navegador y cuando culmine el tiempo me va a enviar una alerta y yo de esta manera ya no me preocupo por estar mirando el reloj, ya tengo esta herramienta que me va a avisar automáticamente cuando dar inicio al descanso. Ahora, esta versión web de FomoFocus me permite también seleccionar un break más largo. Si es que deseo desarrollar un break de 15 minutos, también lo puedo desarrollar. Puedo colocar de manera simple cuáles son algunas de las tareas por desarrollar. Y al final aquí nos explico un poco cómo es esta técnica de Pomodoro, cómo utilizar el timer que nos ofrece el sistema web, algunas de sus funciones básicas, también nos especifica algunas de las funciones premium que ofrecen. Cuenta también con una aplicación para, en este caso, la computadora. ¿Sí? Ustedes pueden decidir cuál les conviene, lo pueden descargar. Si es que ustedes desean trabajar con la técnica de Pomodoro, les recomiendo muchísimo este tipo de software libre, gratuito, que les puede ayudar a gestionar mejor sus tiempos. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Otra de las cosas que también debemos contemplar en nuestras habilidades, nuestros conocimientos informáticos, es la gestión de archivos en la nube. Como sabrán, ya lo digital llegó para quedarse. Lo que antes eran cerros de documentos, muchos kilos y kilos de papel impreso, ahora se reemplaza por terabytes de datos, por gigas y gigas de datos. Esta información es guardada en los servidores de cada proveedor, ¿sí? Tenemos servidores de Amazon, servidores de Microsoft Azure, tenemos los servidores de Google también, los servidores de Apple, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno maneja su propia infraestructura, su propio hardware, sus servidores. Y es lo que nosotros conocemos como la nube. ¿Sí? Es información guardada en servidores. Una de las nubes también conocidas, además de Google Drive, es OneDrive, que tiene sus ventajas y justamente aquí les quiero mostrar una de ellas. Si ustedes se han percatado, en Google Drive solamente nos ofrecen 15 gigas de almacenamiento, a diferencia de OneDrive que nos ofrece 18. Entonces, mucho ojo aquí a aquellas personas que carecen de espacio en su cuenta de Google. Les invito a explorar Google Drive como una opción para trasladar aquellos archivos, imágenes, fotos, cualquier tipo de archivo que necesiten almacenar de manera gratuita. Estos 18 gigas son gratuitos, es el límite máximo gratuito que ofrece OneDrive.
También tiene la opción de ampliar el espacio, pero es una versión de paga. Al igual que OneDrive nos ofrece pues, la creación de distintos tipos de documentos y nuevamente esta nube, OneDrive, pertenece a Microsoft. Entonces también vamos a tener acceso a todas las herramientas de Microsoft, en este caso Microsoft 365, además de Outlook, OneDrive, Teams, Word, OneNote, PowerPoint, Excel, también manejan su propio calendar, Skype, relegado ya un poco. También nos da acceso a su inteligencia artificial, Copilot. Miren ustedes, esta es la inteligencia artificial de Microsoft, ¿sí? Que aquellos que trabajan en alguna computadora con Windows se habrán percatado que ya Copilot está instalado de manera predeterminada en la barra de inicio de nuestra computadora. Muy utilizada por algunos, práctica para otros, habría ya que después conversar acerca de los límites de cada inteligencia artificial. Pero OneDrive nos permite poder acceder a cada una de estas funcionalidades. Y al igual que OneDrive, podemos compartir archivos, podemos gestionarlos, a ver a quién le damos acceso. Y para practicar un poco acerca de OneDrive, quiero mostrarles a ustedes cómo compartir una carpeta. Muchas de las áreas ahora trabajan con información en la nube. Entonces, sí es bueno estar al tanto de cómo manejar archivos en la nube, cómo compartir carpetas, cómo compartir archivos, porque mañana más tarde, si no me lo han pedido ya, me lo van a solicitar, porque es raudo el avance tecnológico, es vertiginoso y es importante estar al día, ¿por qué no? Brian, muchas gracias por el dato. Nos dice, cree que están dando gratis por un año 2 teras de almacenamiento. Wow, indícanos en qué nube, si es en OneDrive, sería genial. Si no, indícanos por favor para estar al tanto. Pero muchas gracias, Brian. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo he preparado para ustedes una carpeta extra como un bonus donde está contenido información complementaria. Es información complementaria, información adicional, que de una otra manera les puede ayudar a complementar, potencializar el conocimiento que ya hemos visto a lo largo de estas 4 sesiones. Aquí vamos a encontrar textos sobre comunicación efectiva, ¿sí? Que ustedes pueden revisar para aquellos que desean profundizar. Los que van a gestionar el talento humano, aquí hay un artículo, algún ejemplo de cómo manejar tablas en Excel, guías de gestión del tiempo, comunicación efectiva. También los que desean acceder a la minuta que les presenté hace un momento, aquí lo van a encontrar en esta carpeta. Entonces, ¿cómo practicar? Lo que voy a hacer es darles acceso a ustedes, compartirles esta carpeta de la siguiente manera. Le damos clic en el icono de Send, de enviar, y vamos aquí a establecer a qué persona le vamos a entregar el vínculo. En este caso yo quiero que todos ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Voy a administrar el acceso. Me doy cuenta que ya hay algunas personas que lo han revisado, ¿sí? Y lo que voy a proceder a hacer es a copiar el vínculo. Ya en la posibilidad de ver, voy a copiar el vínculo para que cualquier persona con este vínculo pueda acceder a esta carpeta compartida, esta carpeta con la información. Listo, cualquier persona, le doy a aplicar, copio el vínculo y ahorita lo estoy. Gracias, Brian. Brian nos dice que el dato de gratis un año por 2 teras es de Gemini, Google. Muchas gracias, Brian. Entonces, aquí mismo en el chat también les estoy entregando el link, les estoy enviando el link de esta carpeta compartida con la información adicional para ustedes, para aquellos que desean profundizar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ingresen ustedes este enlace, entren al link y confírmenme si pueden visualizar el contenido de la carpeta que les estoy compartiendo. Ese es el ejercicio de ahora. Por favor, les invito a ingresar al enlace que está en el chat y confírmenme, por favor, si es que tienen el acceso al contenido de la carpeta. Los que ya lograron acceder, por favor, me confirman con un pulgar arriba en señal de conformidad.
¿sí? Brian, muchas gracias, excelente. Adriana, muy bien, muchas gracias. Alan, no puedes acceder. Quizás no tienes alguna cuenta en OneDrive. Si quizás no tienes alguna cuenta en OneDrive y te solicitan, puedes crearte una, ¿sí? Es gratuito, puede ser con un correo Hotmail o Outlook, cual sea tu preferencia, para que puedas tener acceso, ¿sí? Los demás, por favor, van ingresando, me van confirmando si lograron tener el acceso a este material adicional que les estamos proporcionando. De igual manera, aprovecho a mencionar que aquellas personas que desean profundizar conocimientos en Microsoft Word, en Microsoft Excel, ITEC ofrece también cursos gratuitos de estos sistemas. Gracias a Aide Palomino, excelente. Gilberto, muy bien, gracias. ITEC ofrece cursos de Microsoft Office, en este caso es principalmente el de Excel, a nivel básico, intermedio, avanzado. Les recomiendo revisarlo también de manera gratuita para aquellos que desean perfeccionar sus habilidades en Excel o cualquier herramienta que sea necesario para sus funciones, para su buen desempeño como asistentes administrativos. Muy bien. Un minuto más, un par de minutos más, por favor, ingresen al enlace para que puedan ustedes acceder a esta información complementaria. Es como una práctica también. Es bueno conocer estas nubes, sobre todo aquellas que son básicas, administrativas, de archivo, porque algunas de ellas ya están siendo usadas por las organizaciones y es importante estar al día. Muy bien, ¿quién más? Me han confirmado alrededor de 6 personas. Quiero saber si alguien más logró acceder al enlace o no. Por favor, me comenta. Muchas gracias, Ivonne. Excelente. Gracias, Leslie. Excelente. Fabiola, muchas gracias, Fabiola. Excelente. Pueden ir revisando contenido. Eh, es importante siempre ampliar el conocimiento. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver algunas herramientas de comunicación interna y atención al cliente. Tenemos Microsoft Teams, análoga a Google Meet, que nos permite las reuniones virtuales, y la herramienta Slack. Como les comentaba, Slack es como un WhatsApp, ¿sí? Es un sistema de mensajería interna, ¿sí? Mayormente preferida por las organizaciones, ¿sí? Es las organizaciones quienes lo contratan en su mayoría porque es como un sistema de canal de comunicación cerrado. Es un sistema de canal de comunicación interno. Miren ustedes, aquí hay una muestra de cómo funciona. Probablemente la organización que ustedes estén trabajando ya lo están utilizando. De lo contrario, es bueno saber cómo funciona. De verdad, es un sistema muy intuitivo. No hay dificultades en su mayoría en el uso, porque literalmente es casi como un WhatsApp, ¿sí? Es muy interesante su uso. Se pueden adjuntar archivos, se pueden crear canales, ¿sí? A los que han trabajado con Discord conocen un poco más acerca de este tema de los canales, mayormente divididos por áreas, por equipos, miren ustedes. De esta manera la organización tiene como una especie de intranet, como una especie de canal de comunicación cerrado, muy importante, claro está, si es que lo que se busca es evitar filtraciones de información, si lo que se busca es evitar justamente la divulgación de información confidencial de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchas ventajas y
es una herramienta también muy utilizada por las empresas hoy en día. Claro, también tenemos WhatsApp Business para aquellos que están más que todo orientados a la atención al cliente en ventas, muy eficiente. Zoom, otra herramienta de reunión virtual. Discord, una herramienta de comunicación que, si bien es cierto, hoy en día ha tenido muchas observaciones respecto a la confidencialidad, cuán verídico o cuán confidencial puede ser un canal de Discord, pero va a depender mucho del uso que se le dé, y alguna que otra RP o sistema propio de la empresa, que sí, probablemente nos van a capacitar cómo usar. Muy bien, ahora sí, vamos con la inteligencia artificial. Miren, la inteligencia artificial hoy hay varios motores. Dentro de los principales motores de inteligencia artificial tenemos ChatGPT, Copilot de Microsoft, DeepSeek, la IA china y Cloud, muy bueno para operaciones lógicas complejas, ¿sí? Cada motor, cada inteligencia artificial tiene sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones y su potencial, dependiendo del uso que uno le quiera dar, ¿sí? Pero más específicamente hablando, hay herramientas, páginas web que están impulsadas por la inteligencia artificial, lo que llamamos apps de inteligencia artificial. Pero francamente son herramientas, son softwares que en la gran mayoría incorporan la inteligencia artificial, trabajan con la lógica de la inteligencia artificial para resolver algún problema o brindar algún tipo de asistencia. Como son muchos, son varios, aquí les presento una tabla desarrollada por Adriana Oviedo, donde de manera didáctica nos grafica aquí los tipos de aplicaciones con inteligencia artificial de acuerdo a su tipo. Muy bien, primero encontramos a los chatbots y asistentes. Dentro de los más conocidos están ChatGPT, Sora, Gemini, ¿sí? Tenemos también PDF AI, que es prácticamente la IA que lee el PDF y uno puede conversar con el PDF y hacerle todas las preguntas, y de esta manera le tenemos una comprensión lectora más rápida y didáctica para algunos. Yo les recomiendo revisar cada uno de ellos. También está Perplexity. Dentro de las IA, herramientas con IA para creación de contenidos, resalta aquí Canva. Canva incorporó la inteligencia artificial y dentro de su versión gratuita te permite, a través de un prompt, generar imágenes, generar plantillas, generar todo tipo de contenido. Va a depender mucho de lo que uno requiera. Muy importante, los invito a todos a explorar la herramienta Canva y específicamente la inteligencia artificial que hace poco incorporó, ¿sí? Tenemos también herramientas para edición de contenidos, Grammarly para edición de textos, Copy también para edición de textos, para edición de audio, para la creación o edición de videos también los tenemos. Para educación y capacitación tenemos aquí también Scribe, SciSpace, herramientas ya existentes, pero que hoy en día incorporan inteligencia artificial. Para trabajo y productividad, justamente aquí tenemos dictáfonos, algunas herramientas que nos faciliten la vida en la tarea administrativa, ¿sí? Los invito a, con calma, ya después ustedes, accediendo a este PPT, van a poder revisar, los invito a revisar cada una de estas herramientas, y la idea de esto es tener en su baraja, puedan ustedes barajar herramientas esenciales y que les permita mejorar la eficiencia o productividad de sus tareas o funciones. Identifiquen cuáles son estas herramientas de inteligencia artificial que les puede ayudar y comiencen a trabajarla. Si no la conocen, entrénense en el manejo de estas aplicaciones, que yo sé que les va a hacer la vida mucho más fácil. Esa es la ventaja de hoy en día. La inteligencia artificial, si bien es cierto, tiene sus puntos flacos, también tiene sus ventajas. Lo importante es cómo utilizamos la inteligencia artificial. Lo ideal es siempre apuntar a un uso ético, a un uso responsable de la inteligencia artificial, ¿sí? Utilizarlo para lo importante, lo esencial, que es el trabajo. Mucho cuidado también
con el tipo de información que uno le comparte a la inteligencia artificial, es decir, la información de la empresa que uno le da a la inteligencia artificial. Aquí hay otro gráfico también didáctico, en este caso por Gerardo Machuca, ¿sí? Esto sacado de LinkedIn, de cuáles son estas apps de inteligencia artificial que nos pueden ayudar de acuerdo al tipo de tarea o función que queremos desarrollar. Si vamos a crear contenido, aquí tenemos inteligencias artificiales. Si queremos mejorar la productividad, si queremos manejar la creatividad, la automatización, la integración, miren, aquí está Notion. Notion, en su versión de paga, tiene una inteligencia artificial incorporada. Entonces, hay muchas herramientas que pueden ayudarnos y es importante ir mapeándolas y seleccionar la que mejor me va a ayudar. Muy bien, hasta aquí hemos visto las herramientas. Ahora vamos a centrarnos en la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo desarrollar un buen prompt, ¿ok? Pero es importante, primero, resolver la pregunta. ¿Qué es un buen prompt? ¿O qué es un prompt? Un prompt es una instrucción. En otras palabras, es la instrucción, es el pedido, son las órdenes que le das a la inteligencia artificial de manera escrita para que te ayude o te devuelva o solucione algún problema, que te devuelva información también. Entonces, sabiendo ello, nos vamos a dar cuenta que el prompt es la clave para que la inteligencia artificial sea eficiente. Es decir, si yo soy claro, específico en mi orden, en mi instrucción, y si además está bien estructurado, la inteligencia artificial me va a devolver la información tal y cual yo la necesito. Por eso existe una estructura recomendada para un buen prompt. Yo debo redactar la petición, la orden, lo que quiero que haga la inteligencia artificial con esta estructura para garantizar que la inteligencia artificial me devuelva la información tal y cual como yo la requiero o como yo la necesito. Lo primero que debo yo redactar a la IA es la tarea. Debe ser breve, preciso y conciso, siempre te poniendo un verbo para que la inteligencia artificial lo entienda. También debo especificar el contexto. ¿Qué tipo de tarea es? ¿Para qué área va especializada? ¿Es para alguna situación específica? ¿Es información general? ¿Es de algún rubro? De repente es importante especificar el contexto de la tarea. Si es un informe, si es para un reporte semanal, es anual, diario, ¿por qué no? Es importante darle todo el contexto. Adicionalmente, también es importante especificarle a la inteligencia artificial en qué formato quiero yo que me devuelva la información. Si la tarea es que desarrolle un informe de ventas, yo le puedo especificar en qué formato quiero que me lo devuelva. Quiero que me dé el texto para copiar y pegar en un Word o quiero que me dé el documento ya para descargar y editar. Yo puedo decirle cómo quiero que me devuelva la información. Quiero que lo devuelva de manera estructurada en una tabla. Quiero que lo coloque en un gráfico. Quiero que genere un gráfico con la información. ¿Cómo quiero yo que me devuelva la información? Debo yo especificar el formato. Y también el tono. ¿A qué se refiere con el tono? Supongamos que la tarea es redactar un correo. Yo puedo decirle cómo quiero que sea ese correo, cómo quiero que sea la respuesta. Quiero que sea amable, académico, profesional, serio, etcétera. Yo puedo establecer cómo debe ser redactado o cómo debe ser enfocada la tarea, la respuesta. Y por último, algunas condiciones opcionales. ¿Ok? Esto de aquí pueden practicarlo, claro que sí. Y para ello vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo sería este prompt, ¿ok?
Vamos a redactar un correo formal, ¿sí? Un prompt básico, lo que normalmente la gente hace es redactar lo primero que pasa por la mente, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. Redacto un correo formal para informar a los clientes que a partir de lunes el nuevo horario de atención es de 9 a 5. Es simple, sí, es breve, sí, pero puede que sea, que pueda mejorarse la consistencia de la oración para que la inteligencia artificial me devuelva información más específica, mejor detallada, mejor estructurada. Y para ello va aquí un ejemplo de cómo puedo yo trasladar este prompt a un prompt mejorado. Lo ideal sería que yo coloque así: redacta un correo formal dirigido a nuestros clientes para anunciar el nuevo horario. Este tenor va a ser distinto al de aquí. No es lo mismo informar que hay un cambio que informar un nuevo horario de atención. Miren ustedes, va a cambiar la respuesta y que regirá desde el lunes si se especifica el rango. Ahora, aquí a continuación se debe colocar el tono. El tono, en este caso de la respuesta, debe ser cordial y profesional. Ya le indiqué cómo es que debe redactar este correo, cuál es el tono que debe tener. Y algunas condiciones opcionales incluye un saludo inicial, ¿sí? Lo que no se especificó aquí. De repente puedo decirle cómo quiero que salude, eh, cómo debe colocar el cuerpo, el contenido, la información principal y en este caso la despedida adecuada. Puedo también pedirle que adjunte una imagen, un gráfico, una tabla, etcétera. Puedo pedirle también que coloque algunos emojis, algunas iconografías, de acuerdo a lo que sea necesario. Entonces, sí, un buen prompt nos va a ayudar a tener una respuesta más eficiente y nos puede ayudar a ganar más tiempo de trabajo. Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial para nosotros, los asistentes administrativos, es una gran herramienta, es una mano derecha. Si es que la sabemos utilizar bien, si es que conocemos también cuáles son sus ventajas y cuáles son sus límites. La inteligencia artificial todavía tiene algunos límites. Si el prompt no es bien estructurado, si por lo tanto es un prompt ambiguo, es decir, que no queda claro la intencionalidad, la inteligencia artificial comienza a inventar. Ya se han visto casos donde la inteligencia artificial no necesariamente sigue el hilo de la conversación a rajatabla, se pierde y cuando ya pierde el hilo, en vez de señalar la falta de información, comienza a inventar información que quizás tú no le has dado o que no corresponde. Y eso es peligroso si es que no tenemos el hábito de revisar lo que me devuelve la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es buena, sí, pero hay que ser conscientes de los límites que tiene. Y eso implica que yo siempre debo, por buen hábito, revisar la información que me da, sobre todo si es que hay data específica, verificar que efectivamente lo que me está devolviendo está de acuerdo al prompt que yo le indiqué, ¿ok? Y miren, sobre todo para este tipo de casos, la IA me puede ayudar a crear una fórmula de Excel. Digamos que estoy apurado, me han pedido un y hay unas fórmulas de concatenar que no recuerdo, quizás estoy contra el tiempo, estoy apurado. Bueno, la IA me puede ayudar a crear esta fórmula en el reporte de Excel. Un prompt básico sería: ayúdame a crear una fórmula de Excel que calcule el total de ventas mensuales. Para ello, yo ya le adjunté el cuadro de Excel y le estoy especificando que debe sumar la columna B de la fila 2 a la 31. ¿Ok? Le especifiqué una acción. Pero, ¿qué sucede? Puede que cometa el error con las columnas y como son datos numéricos, puede que invente los datos numéricos o comete un error al jalar la información del documento adjunto que le hemos dado. Para evitar
que la IA me modifique el contenido del Excel. No quiero que me cambie nada de las columnas. No quiero que cambie la columna B, solamente que sume la data de la columna B para evitar que cometa esos errores. Es mejor especificarle con puntos y comas, paso por paso, qué es lo que quiero que haga. Y miren, aquí va un ejemplo. Estoy trabajando en una hoja de cálculo, ¿sí? Ya le dije la tarea y le dije el contexto. Estoy trabajando en una hoja de cálculo, donde la columna B contiene los valores de ventas diarias del mes, ¿sí? Le di el contexto. ¿Qué tipo de información es la que vamos a trabajar? Ahora, necesito, aquí viene la tarea, necesito una fórmula en Excel que sume los valores desde la fila 2 hasta la 31 para obtener, y aquí le estoy dando el objetivo, para obtener el total mensual. ¿Sí? Y miren, aquí lo más importante, dame solo la fórmula. De esta manera, al ser tan preciso, tan directa la indicación, yo estoy evitando y preveniendo que la IA me falsee datos, me invente datos o modifique los datos de las columnas y no me dé la respuesta que yo necesito. Si bien es cierto, escribimos un poco más, ¿sí? Hay 2, 3, 4, son 5 líneas versus 2 y medio. Si bien es cierto, vamos a escribir un poco más. Me va a tomar quizás un poco más redactar el prompt, hilar la forma en la que lo voy a redactar, pensar cómo lo voy a decir. Me va a tomar un poco más de tiempo, es un poco más de esfuerzo, sí, pero voy a ganar porque el resultado va a ser más preciso. Ya no, es menos probable que yo esté corrigiendo la IA. De manera más rápida voy a acceder a la respuesta que necesito. Por eso es bueno seguir la estructura que les he mencionado. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que nos han pedido hacer preguntas. Soy asistente de recursos humanos, olvidé armar la entrevista al candidato y el gerente ya está ahí esperándome para entrevistar a su asistente y yo olvidé preparar el cuestionario o lo olvidé en casa. Entonces le digo a la IA que me ayude, ¿no? Rápidamente a elaborar las preguntas para una entrevista. Lo más básico que la persona les dice es, dame 3 preguntas para entrevistar a un candidato al puesto de asistente administrativo. Porque es lo primero que se nos viene a la mente o es tal cual está diseñada la tarea que nos han dado. Pero a la inteligencia artificial hay que darle más información. Entonces, yo necesito cambiar ello por este prompt mejorado. Sería así. Estoy preparando una entrevista laboral para el puesto de asistente administrativo en una empresa de servicios. Miren ustedes, de manera simple, pero a la vez rica, le estoy dando el contexto a la inteligencia artificial. Ya sabe de qué va. Entonces aquí viene la petición. Por favor, esto de aquí, el uso de la palabra por favor, gracias, es un tema debatible. Algunos lo consideran pertinente con la IA, otros no, porque es un ser no sintiente. Va a quedar a criterio de cada uno de ustedes. Esto es solo un ejemplo, pero la tarea es pedirle que me sugiera 3 preguntas relevantes para evaluar sus habilidades organizativas, comunicación escrita y manejo de herramientas digitales. Esa entrevista va a ser precisa, concisa, muy profesional y es más, muy eficiente porque va a ir exactamente inclusive a medir las competencias, miren ustedes, van a hacer preguntas que van a estar orientadas a medir las competencias necesarias para el puesto. Entonces, mi jefe va a estar feliz, va a estar contento porque de manera rápida logré darle solución a un inconveniente presentado y a su vez logré dar buenos resultados. Seguí siendo eficiente gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Por eso es importante que ustedes presten mucha atención al prompt. Incluso hay carreras ahora creadas, diseñadas en función a esto, ¿no? El prompt engineer, muy conocida, unos que ya se están anticipando, lo están estudiando, no es de este año, es de años anteriores inclusive,
Pero nunca está de más conocer cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial a través de la redacción de un buen prompt. Entonces, tips. ¿Cuáles son los tips para formular los buenos prompts? En conclusión, ¿qué es lo que yo necesito para hacer un buen prompt? Primero, explicar siempre el contexto. Por más que de flojera escribir un poquito más, es importante decirle de qué va lo que está haciendo la IA. Es decir, si es una empresa, es una institución, un colegio, una peluquería, a quién va dirigido, de qué trata, cómo es, etcétera. En segundo lugar, debemos ser bien concretos con la tarea. Si ustedes se han dado cuenta aquí, la tarea es concreta, ¿no? Necesito una fórmula en Excel, claro está, que sume los valores para obtener. Dame solo la fórmula. La tarea quedó muy clara. Sugiéreme 3 preguntas y le digo sobre qué quiero que vayan. La tarea está bien especificada. Debemos apuntar hacia ello, porque no basta con decirle, hazme un informe. La IA va a dar mejor respuesta si yo le especifico sobre qué es el informe o con qué enfoque quiero que redacte este informe. Va a ser más especializada la respuesta. En tercer lugar, siempre indicarle el formato o el tipo de respuesta que quiero que me dé. Quiero que me arme una lista, quiero que redacte un párrafo, quiero que redacte un correo, quiero que arme un resumen, quiero que me dé una tabla, un gráfico, etcétera. Va a depender mucho y es importante indicarlo. Y por último, también es importante indicar el tono en el cual quiero que me dé la respuesta, sobre todo si es que es un correo, un resumen, un informe, ¿no? Debo yo especificarle si es algún documento formal, si es que debe utilizar terminología técnica, ¿por qué no? Si es que debe ser de repente algo más informal, algo más cercano, ¿sí? Para que no sea tan frío en la respuesta, o en su defecto, si quiero que mantenga el corte profesional, también lo puedo especificar y la IA lo va a hacer. Ya sobre eso se convierte en un lienzo listo para editar con lo mínimo necesario probablemente y así obtener ya la respuesta más rápida. Recuerden siempre revisar bien las respuestas de la inteligencia artificial, sobre todo con este tipo de tareas que involucran cargarle documentos, hacer que lo lea, que vea una columna, que cree fórmulas o que edite el mismo documento o que agregue cosas sobre un documento. Siempre revisen. Si trabajan con fuentes y la IA les da fuentes bibliográficas, ingresen al link y verifiquen que el nombre del autor, el año, el título del libro, el artículo, la noticia, que todo lo que les está devolviendo como fuente la IA sea data real y no data ficticia. Porque a veces cuando uno le pide información y le piden las referencias bibliográficas, el enlace, la fuente, nos damos cuenta ingresando que son enlaces que no existen o son noticias que nunca ocurrieron, o son datos de repente errados, de repente en vez de darme el año correcto de publicación, me lo cambia, o se confunde el autor con el título de la obra, etcétera, etcétera. Siempre hay que revisar la información y verificar que sea verídica lo que da la inteligencia artificial, porque se puede equivocar, todavía comete errores, pero para eso somos nosotros, para corroborar que eso no sea así y no resultemos perjudicados, ¿sí? Porque nos puede traer consecuencias en el trabajo. Muy bien, de esta manera, a tiempo hemos culminado nuestra cuarta clase del curso, el manejo de herramientas informáticas. El día miércoles tenemos nuestra última clase, gestión de documentos y archivos, una clase que aparenta ser intuitiva hasta casi innecesaria, pero créanme que además de técnicas y métodos importantes en la gestión de documentos y archivos, vamos a hacer algunos casos, les voy a presentar algunos casos de cuáles son el alcance y limitaciones que un asistente administrativo puede tener con la gestión de documentos. Y con esto me refiero también a cuáles son las implicaciones que puede desencadenarse o las consecuencias que yo puedo tener si es que hago un mal uso
o incurro en algún delito, en algún problema por una mala gestión documental. Nos vamos a dar cuenta que una mala gestión documental, un problema de gestión de archivos, ya sea hecho de manera intencional o no, puede acarrear problemas inclusive legales. Así que los invito a participar de esta última clase muy interactiva para que me puedan dar sus comentarios, sus opiniones. Es importante siempre. Brian, como dice Brian, tiene sus pros y sus contras, claro que sí, se van a dar cuenta que es responsabilidad legal y es importante que nosotros, como asistentes administrativos, sepamos, ¿no? Cuáles son las implicaciones legales si es que ocurre algún problema con algún documento, si es que se divulga, se pierde, si es que hubiera alguna pérdida total o parcial de estos documentos. Es importante saber hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta qué punto ya no. Hasta qué punto me puede traer problemas legales, judiciales y hasta qué punto no. ¿Sí? Y es importante también aplicar en qué situación ocurre. De esa manera hemos dado fin a la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Espero que todo haya quedado muy claro. Y si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, sería todo conmigo el día de hoy. Que tengan un bonito lunes y nos estamos viendo el día miércoles. Muchísimas gracias y buenas noches.